Advertencia. Este siguiente programa en las noticias MLP será supervisado por un adulto responsable o representante legal. Se recomienda discreción, ya que este tema podría incomodar o no entender este tipo de temas súbitamente delicados, crudos, sublimes, fuertes y controversiales para el espectador promedio. Pueden dar su criterio formalizado bajo su punto de vista y reconocer las acciones de estos degenerados si estás a favor o en contra. Puede verlo o escucharlo, esta vez, bajo tu responsabilidad para evitar demandas monumentales de grandes fanfarrones escondidos de la verdad, la transparencia y la justicia. Gracias. Amigos y amigas de toda la cadena Noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a compañeros en el programa de Tiempo Opinal. Como dije la semana pasada, creo que cometí un botch y realmente es algo que no se ve todos los días, pero realmente lamento completamente confundir el lado informativo con Tiempo Opinal, porque realmente debido no por mala memoria, sino por un pequeño botch que obviamente sobresalió del guión. Lamento completamente de toda esta mierda. Perdón por incluso ese lenguaje que soy influenciado. Como verán, lo que voy a decir así a continuación, esto es el nuevo segmento de Tiempo Opinal, como es El Fondo del Abismo, donde vamos a analizar completamente los documentales y opinando al respecto sobre algunas cosas positivas o negativas que podría sucederles, opinando así las perspectivas, también los puntos de vista que podemos sacar realmente las conclusiones, si esto está bien, si esto está mal, qué podría pasar en el futuro también. Bueno, las razones no sobran, pero se hablan de por qué. Pero este es el nuevo segmento que hacemos cada miércoles, dependiendo si del tiempo. Podemos hacerlo entre semanas o depende del mes. Así que incluso también quieren hacer alguna propuesta, no sé, tipo de documentales de todo índole, pueden hacerlo aquí en los comentarios. Les hablo Crítico Trageso en esta semana de hoy. Y vamos a prepararnos completamente porque traigan algo de botana, algo de beber, pongan cómodos en sus sillones, apaguen completamente todo lo que está sucediendo, porque lo que dijimos al inicio del programa y poniendo un pequeño disclaimer, esto no les agradaba para nada, porque este es uno de los documentales más complejos, más complicados y también en mayor de los casos más manipulables que acabamos de presenciar en esta oportunidad. En pocas palabras, y para darnos el cuento largo, hoy vamos a analizar completamente Quiet on Set, uno de los documentales que durante las últimas semanas ha dado demasiada repercusión. Podemos decir exactamente el lado oscuro que sufrió Nickelodeon desde los inicios como cadena, incluyendo así las influencias que llevó que la animación y los live actions se convirtieran en la cuna lleno de degenerados, aprovechando completamente el dinero, el poder y la fama para crear atrocidades como esto. Cabe resaltar que este programa no está apto para todo público y en mayor de los casos para menores de 14 para abajo. Se recomienda completamente a todos los bloodies y pegasistas y personas bastante que son menores de edad, por favor que no vean realmente lo que estoy escuchando, lo que va a decir a continuación, todo lo que estamos viendo, basando completamente estas cosas en hechos de la vida real. Así como dijimos, esto es un tema bastante fuertemente criticado y delicado, que esto durante los últimos años aquí en Noticia EP hacemos las cosas serias y dignas de hacer el reportaje como debe ser. Y ahora sí, eso es nada nuevo. Esto es históricamente hablando gracias a la influencia de los corruptos en Hollywood hoy en la actualidad. Como dijimos, este programa no es apto para todos ustedes. Y ahora sí, vamos a conocer qué hay de nuevo, lo que dice en el documental salido por Investigation Discovery, que durante semanas sigue dando revuelta alrededor del mundo. Y ahora sí, vamos a resumir capítulo por capítulo o en forma general cómo fue realmente la historia de estos malditos degenerados, dedicándose al sexo, al acoso, a las drogas. ¿Qué más puedo decir exactamente? Los que promueven el CP y demás cosas turbias que está aquí en Nickelodeon hoy en la actualidad. Hasta la fecha de la misma, pues esta cana naranja fue completamente manchada gracias a este grupo de poderosos que se puede encontrar aquí en Paramount y Corporate en todas las señales de América.
y hoy en día es el más influenciado debido a sus momentos tan oscuros que ellos ni siquiera saben lo que es la triste verdad. Nickelodeon. Si bien en la década de los 80 se estaba comenzando a estancarse en cuanto a contenido y necesitaba con aire fresco para lidiar completamente por este tema de crisis económica. Por lo tanto, a finales de los 80 y principios de los 90, poco a poco comenzó a tener los verdaderos cambios que se hayan presente, como los Kids Choice Awards, la presencia de Nick at Night, el bloque para adultos en el horario nocturno y Nick Jr. en el horario preescolar. Si bien las tres propuestas que iniciaron completamente, después de contarnos obviamente pequeños contextos de lo ocurrido en los 80, pero la historia de Nickelodeon ya todo el mundo se la sabe, tanto en habla hispana como de habla angloparlante. Ya sabemos que se fundó en 1977, es decir, hace ya más de 50 años de historia que se había creado. Casi 50 años de historia, no podríamos creer realmente que el tipo de entretenimiento cambiaría en el curso del mapa y por supuesto, tanto la animación como las comedias live action poco a poco ya están comenzando a ganar no solo popularidad, sino también estableciendo así la primera era dorada con el logo naranja, lo cual se caracterizó por varias razones ya dichas y por lo tanto ahí empezó lo que significó para muchos la primera generación que marcaría trayectoria. Antes de hablar completamente vamos a dividir completamente, pese que es uno de los más largos hasta la fecha, vamos a dividir diferentes casos, pero vamos yendo directamente por qué la animación como los comedies live actions tienen en común con Nickelodeon y por supuesto un chivo exploratorio que tenga que ver con conductas bastante turbias. Por lo tanto, ahí empezó los verdaderos problemas que generó aquí desde los años 90 hasta la actualidad. Año completamente donde los shows, series y por supuesto tanto fanáticos, muchos veíamos realmente que considerados como la infancia, pero a cambio completamente por situaciones incómodas, turbias, extrañas, bizarras y controversiales que llevan completamente a la reputación de un creador que mancharía posteriormente y sería cancelado para siempre y no volverá a la plena luz del día. Por lo tanto, vamos a detallar completamente dónde empezó completamente todo este desastre. Vayamos directamente a lo que todos conocemos. Y vamos a dividir completamente en dos partes. El primero hablaremos sobre Quiet to Set. Y luego hablaremos obviamente cómo los animadores de Nickelodeon también tienen exactamente los mismos problemas que el propio Dan había hecho con anterioridad. Ahora sí. Después de repasarlos completamente, es momento de hablar la primera parte, y esta vez Quiet to Set, y vamos a resumir de qué se trata realmente. Si bien el documental de Discovery Communication, por parte obviamente del canal ID, por fin se hizo a la luz pública con el objetivo de mostrar quién era realmente Dan Schneider al propósito de todo lo que estaba sucediendo. Con 4 episodios serían suficientes para dar inicio a una época tan oscura que él mismo no solo quiso intentar disculparse, sino también que Hollywood también tenía amistades, intereses, pero al mismo tiempo traiciones, donde obviamente las acusaciones cada vez se van acumulando a tal escala que posiblemente Dan sufrirá entre la Corte Federal próximamente para ver cómo va a salir completamente de todo ese desastre junto con sus amiguitos que ellos mismos crearon un extraño y controvertido círculo dentro y fuera de Nickelodeon y de todo en Hollywood en general. Algo así que podemos desatar que también fue el inicio de toda esta situación. Antes de su funda en 2018, todos conocemos que el caso de Harvey Weinstein es uno de los más hablados, sobre todo en el mundo del cine y de la televisión, incluyendo en el streaming, que también se sumaría por esas dichas razones. El acoso sexual, la lista negra y por supuesto cualquier tipo de favores. El mismo productor había iniciado ese tipo de conductas que todos conocemos. A partir de aquí, en Twitter o X se utilizó el hashtag MeToo, que todo el mundo ya conoce. Incluso celebridades de índole, hasta el propio, que obviamente puedo decir exactamente, Brendan Fraser, también confesó realmente que uno de los ex directores de ese dicho entonces se había manoseado sin consentimiento, o al menos según dice, porque evitaría completamente el voto, obviamente el voto de silencio, para evitar completamente que este marrano, este degenerado, lo había acosado sin consentimiento al pobre de Brendan. Con razón realmente su carrera fue arruinada, evitaría completamente decir las verdades.
Por lo tanto, el Me Too haría presente desde entonces, desde 2017 hasta la fecha, sigue acumulando las denuncias de actores, productores, ejecutivos, accionistas y todo que tenga que ver realmente con la cultura estadounidense, manchada completamente por este tipo de desgracias más misóginas, machistas, pero por supuesto con poderes bastante bien depravados para la sociedad, que realmente esto dañaría ante el colapso mental. Y esto no solo es lo que iba a amenazarlos, sino también con motivos de evidenciar documentalmente todo lo que habían hecho sin ningún tipo de prueba, ni siquiera con la ciencia forense lo ayudaría, porque como sabemos, para comprar el silencio tienes dinero, para evitar obviamente decir o incluso evidenciar completamente todo lo que habían hecho. Porque, como decimos, los depravados son los que tienen obviamente toda la palabra para poder exponerlos y diciendo cualquier excusa barata para evitar completamente alguna que otra declaración ante los jueces. Y uno de esos van a terminar siendo ganados o declarar un fallo, ya que el actor era el culpable o el director era el culpable, pero más o menos ambos puede ser que cada uno tiene sus pensamientos diferentes, quién tiene la razón, quién no miente y quién dice la verdad. Y realmente fue el principal motivo de donde generó completamente la controversia. Por lo tanto, ahí empezó el problema de donde surgió. Si bien, en resumidas cuentas, después de lo que hemos hablado sobre Me Too, vamos yendo directamente cómo fue la historia de Dan Schneider. Si bien, en esta primera parte hablaremos sobre el resumen del documental. En el primer episodio nos habla completamente cómo realmente al crear OLTAT, el programa Todo Esto, que inició en 1990 y tanto, que no me acuerdo realmente, y es la misma donde surgió completamente series como El Show de Amanda o Kenan y Kel. Por lo tanto, estas dos series son los que se consideran como los primeros iconos para la cultura de Nickelodeon en los años posteriores, pero también son una primera generación de actores donde ahí empezaría. Sin embargo, hay un dato bastante que nunca habló relativamente en esta parte. Se trataba de una especie de actriz que originalmente iba a ser la próxima cara de la compañía, pero no fue suficiente. Si bien Dan, antes de ser como escritor, como tal, y uno de los grandes productores, era solo un gordito más en una especie de talk show, probablemente, no sé, de un programa de televisión salido de Saturday Night Live. Y por supuesto, fue quien empezó completamente como una persona estereotípica, ya saben, de los gordos, y realmente se siente poco incómodo. Incluso después de que la serie había finalizado, demostrar al mundo que tenía razón o incluso está listo para demostrar su verdadera capacidad, su talento, incluso en mayor de los casos, desafía completamente la lógica ante los estándares y prácticas que Nickelodeon posee. Y si estamos hablando realmente de que todo esto inició completamente un proyecto bastante decente, hasta el momento, desde su emisión de los 90 hasta su finalización en 2005 o 2004, año donde obviamente la última temporada había concluido y una nueva generación de actores cada vez se aproximaba, ya que el programa era una especie de Saturday Night Live. Ya sí, entiendo realmente que no soy muy experto completamente con la cultura estadounidense, pero lo cierto es donde inspiró completamente todos los sketches, todos los segmentos y los actores que tanto improvisan con la comedia sin sentido. También existen motivos tan controversiales de donde salió completamente toda la cloaca, que ahí empezaría los verdaderos problemas. Por lo tanto, ahí empezaría, como dijimos, los verdaderos problemas. El primer caso, que según hasta el momento se trataba de Leon Fleischer, el tipo que obviamente, que si no me equivoco, se disfrazó de un superhéroe, pero completamente, ya sabes, repleto de narices en todo su cuerpo. Pero lo único que podemos evidenciar tiene que ver con chistes de mocos, algo que es doble sentido. Y resulta que esta es una manera bastante asquerosa en la serie de OLTAT. Pero lo más llamativo era por la presencia de Amanda como también de Katrina Johnson. Primero con el caso de Katrina. Si bien ella ha sido la original que iba a encabezar realmente la primera generación, pero por motivos hormonales y cambios bastante bruscos en su cuerpo, por lo tanto había dos gordas, pero solo una se debe quedarse y la otra se debe irse. Por lo tanto, Katrina iba comenzando a tener demasiados cambios en su aspecto físico, conllevando así no solo a su renuncia, sino también que a Dan no le agrada para nada
Es por eso que estaba buscando su siguiente reemplazo, su siguiente diamante en bruto, entre comillas, porque ahí es donde realmente empezaría los primeros síntomas de esta enfermedad llamado pedofilia, nepotismo y por supuesto el egocentrismo de un ejecutivo bastante bien marrano. Si bien Dan obviamente simplemente ha tenido demasiados problemas cuando llegaría el show de Amanda en 1990 y no me acuerdo exactamente qué año fue exactamente, pero ahí es donde comenzó su éxito bastante masificado a finales de los 90 y principios de los 2000. Por lo tanto, Katrina abandonó el show no solo de Ortat, sino también de todos los futuros proyectos porque realmente sabía que las conductas de Dan poco a poco estaban a punto de estallar. Pero con la llegada de su próximo proyecto que se lanzó, pues con Amanda había demasiada cercanía e incluso sus padres tenían convenientemente tener contacto incluso en casos un poco más precedentes. Ahí el éxito sí tuvo bastante algo mucho que desear, pero lo que más me sorprende es el tema bastante muy logístico de mi parte. Tiene que ver dos cosas. Uno, porque las escritoras que según realmente en el primer episodio que estamos resumiendo, ellas obviamente tuvieron que hacer obviamente algunas cosas un poco más, puedo decirlos, incómodas para realmente no solo salvarse completamente su pellejo, sino también su trabajo con respecto a lo que tiene que ver con el tema del salario. Incluso el sindicato de escritores de América podía enojarse debido por ese tipo de conductas nada profesionalmente, ya que esto evitaría ciertos problemas que podía amenazar completamente en Hollywood por demasiado poder que podríamos tener. Incluso a los estados más poderosos tiene obviamente una especie de carta bajo en su manga. Eso iba a decir exactamente, estamos hablando. Ya que dos escritores tuvieron que sufrir realmente los malos tratos hacia Dan, incluso soportando algunas cosas bastante bien bizarras. Como aquellos que quieren matar obviamente a una mosca por $30 o incluso comiendo, no sé, un helado o yogur para salvarse de su trabajo. Solo que una obviamente no aguantó y la segunda sí pudo, pero realmente se conservó su trabajo. Cuando hacía en el show de Amanda durante las primeras 2 o 3 temporadas, realmente tenía demasiados problemas a tal escala que ellas renunciaron tiempo después, que incluso hasta una ex productora también se ha dicho que realmente tenían problemas no solo con Dan, sino también con los encargados del talento, que también tiene que ver con su círculo de amigos. Realmente ahí es donde realmente van a descubrir poco a poco detrás de estos nombres. Además de esto, la historia de Jacuzzi no se queda atrás. Por tanto, aparece Dan ya sea con su ropa normal o incluso con diferentes personajes en alguno que otro sketch. Realmente eso sí es repudiable y algo sexista para promover este contenido tan asqueroso. Por lo tanto, esto fue el resumen 1. Mejor dicho, el primer resumen del episodio 1. Lo que se vino después en el segundo episodio habla realmente de otro caso. Y se trataba de una niña que no me acuerdo cuánto tenía, pero aproximadamente tenía especie de 8 o 10 años. De donde realmente ahí conoció un productor llamado Jason Handy. Creo que se llama realmente este pendejo de mierda. Él fue el causante realmente de que esta niña tenía una relación con un adulto. What the fuck? Aquí huele realmente al map. Aquí huele realmente el map. Ahí es donde realmente conocían de forma física o de forma virtual o buenas llamadas. Realmente tenía una conversación de vez en cuando, pero su madre de ella no estaba atenta a lo que estaba pasando con su hija. Pero un incidente cambiaría completamente no solo su forma de padecer, sino llevando sí a su primera funa y de forma permanentemente hacia Jason Handy. ¿Y sabe cuál es realmente de su cancelación respectiva a esto? Exacto. Él mismo mostraba su cara, pero lo peor, tenía un contenido bastante bien asqueroso llamado Children Pornographic. ¿Saben a qué me refiero? ¡Caldo de pollo! ¡Caldo de pollo! Si ustedes a lo que me refiero caldo de pollo y lo que dije sobre el término en inglés, no recomiendo que lo busquen. Esto sabrán cuando tengan su edad. Van a agradecer completamente que yo estoy salvando sus pellejos. El punto es que Jason Handy, este idiota, fue quien provocó realmente y que ha hecho realmente durante todo su correo, todo que tenía ese correo basura. Exacto. Se hacía jalarse el chile, sacando todo su lechecita a una niña de 10 años y realmente fue sentenciado a una especie de, si no me equivoco, arresto posteriormente.
y tuvo que pagar realmente la sociedad y nunca se ha vuelto a la luz del día, ni siquiera ninguna industria lo podría contratarlo debido a su escándalo de pederastía. ¡Qué asco! Por lo tanto, es donde surgió completamente este problema. Mientras este primer caso estaba dando mucho que hablar, ¿qué estaba sucediendo con los demás? Vamos a verlo realmente lo que ha sucedido. Continuando hacia el segundo episodio, también hablaba acerca de un tal All the Earth, o sea, una especie de Fear Factor, pero esta vez para niños, soportando cualquier tipo de tortura psicológica, física o mental, completamente con desafíos igualmente asquerosos, turbios o incluso más incómodos que la televisora no quería mostrarlas. Por lo tanto, solo que uno de ellos intentó obviamente conseguir la chamba para lidiar completamente esta situación delicada, como es la pobreza. Él mismo terminó siendo despedido porque no quiere arriesgar su físico, incluso su salud mental, cosa que incluso Dan lo obligó a despedirlo porque no quiere obviamente rebelarles en su contra, incluso para pagar obviamente su salario. Esto obviamente lo llevó completamente a su despido masificado, pero lo peor vino realmente con el caso de Amanda Bynes. Si bien el show había finalizado, pero los conflictos se hizo presentes, tanto así que llevaron la pelea entre el propio Dan y los padres de Amanda sobre la cuestión principal, la independencia de su hija. Cuando digo independencia, me refiero a que ya cuando ya tenía 16 o 18, tenía derecho a acostumbrar su vida adulta. Incluso cuando ya se convirtió en estrella, podía hacer las cosas que ella tomaría sus propias decisiones. Sin embargo, al tener demasiada influencia bajo su control, pues prefiere irse con Dan que más que estar con sus padres. Cosa que realmente los padres de ella incluso advirtió una vez que no se meta con realmente las acciones que cometía este señor, porque sabe perfectamente que él conoce perfectamente las atrocidades que estaba cometiendo, incluso a sus amigos que ellos conocen perfectamente, ellos tienen demasiado poder e impunidad que cualquiera evitaría cualquier ser denunciado ante la justicia. Por lo tanto, esta pelea terminó realmente con Amanda yéndose con Dan, incluso hasta años más tarde termina en su contra, posteriormente en la década de 2010, advirtiendo este grave error. Por lo tanto, este es el segundo episodio que estamos resumiendo. Bueno, aquí vienen realmente los pesos pesados y mayor de los casos, esto no les agrada para nada lo que viene a continuación en el resumen del episodio 3. Y es nada más y nada menos que obviamente estamos hablando de Drake Bell. Si fuese Enzo Fortuni para contar realmente de todo esta desmadre de su personaje que había interpretado durante años, le quedaría completamente en shock al saber realmente. Ojalá realmente, mi estimado Enzo, donde quiera que estés, te mando saludos. Y por supuesto, espero que realmente este lado informativo o tiempo opinal te reflexiones realmente con esta situación muy incómoda. Lo mismo para Lalo. También como es director en algunos doblajes hechos de la serie del sucio Dan, también debe ser muy arrepentido. Debe estar bastante una vergüenza. No quiero obviamente desprestigiarlos, pero realmente debían sentirse una pequeña vergüenza al saber realmente cuando sus personajes tenían demasiada inconformidad. Pero más o menos vamos a hablar a continuación de qué se trata el caso de Drake Bell. Ya saben, oye, tranquilo viejo, o alguno que otro chiste más peculiar. Si la historia de Drake Bell, obviamente en este episodio 3 de este documental, habla realmente sobre su carrera. Desde un principio solo una especie de chico más del montón, pero cuando llegó al show de Amanda, a partir de aquí tenía bastante poco protagonismo, incluso en mayor de los casos tenía que soportar algunos sketches poco incómodos, pero también era próximo, lo cual para muchos, incluso hasta el propio Dan, el otro siguiente cara para obviamente encabezar la generación de los 2000, incluyendo también por razones ya dichas. Por supuesto que si Drake obviamente está teniendo demasiada preparación para convertirse en la nueva estrella, por supuesto tuvo que soportar relativamente otros problemas, incluso antes, durante y después del show, que él mismo lanzaría tiempo después. Estamos hablando de otro caso que me decía obviamente su funa aparte. Estamos hablando de otro cazatalentos que si bien también ha recibido demasiado boicot durante su último tiempo. Ese idiota se llama más o menos Brian Peck.
él fue el causante que el propio Drake, incluso en el documental, no quiso hablar absolutamente de casi lo que había contado sobre lo ocurrido. Pero en teoría era mejor amigo, incluso apoyaba cuando se trata en el show, no solo del show de Amanda, sino también posteriormente con su serie Drake y Josh. A partir de aquí las cosas saldrían completamente, no fue de forma inesperada, pero si bien esto es donde comenzó relativamente todo lo que había apuntado, sus razones ya concretas, incluso razones no sobran, pero por lo tanto ahí es donde comenzó todo este rollo. Pero eso no sea lo primero y no lo último. Pero si bien él mismo venía obviamente de Santa Bárbara a un lugar de California para residenciarse, incluso ayuda completamente su talento. Si bien en un inicio tenía su acompañante, es decir, un manager, su padre. Si bien al inicio no tenía confianza y él dijo que podía probar cualquier cosa, pero cuando llegó Brian Peck, esto no se tomó nada muy en serio y diciendo que debe cuidarse relativamente de esta situación. Por lo tanto, Brian Peck sí sabía relativamente de esta situación. Realmente sí es repudiable, puedo decir exactamente esta actitud, incluso acusó, incluso se hacía el delicioso sin consentimiento o incluso alguno que otro fetiche asqueroso como los pepinillos. Pero lo punto relativamente de esta entrevista afirma completamente que Drake sí estaba medio retomado, incluso intentaba calmar las aguas, sobre todo en el guión que hacía en el show. Pero Brian Peck era muy conocido como el chico de los pepinillos en todo eso, All That. Para ser específicos, fue quien empezó realmente con esta porquería. Y lo peor, cuando hacía realmente como productor o incluso como agente de talentos, incluyendo impulsador de tipo de improvisación, el tipo sí abusaba de forma psicológica y mentalmente, pero sí es bastante repudiable. Al menos claro, fue lo que llevó completamente la contraria. A diferencia de todo lo que estamos viendo, Drake es la que más sufrió completamente consecuencias, no solo cuando estuvo finalizando el show, sino también a la posteridad de diferentes controversias. Como aquella vez obviamente que intentó acusar de una menor por filtrar completamente CP de ella misma, incluso mostrando su pack bastante completo ante los juicios. Esto ocurrió en casi en 2021 y 2022 respectivamente, o aquella vez que había soportado completamente con dos esposas, que incluso han terminado solamente con 2 divorcios. Incluso en México tampoco no se quedó atrás, a pesar de ser muy querido realmente, pero también quiso desquitar completamente lo que la comunidad gringa sigue siendo la más manchada, debido a que tiene más apoyo a Josh que más que Drake, porque este último causó realmente su caída desde 2005 hasta la actualidad. Al menos Drake intentado lo posible para obviamente salirse adelante, pero desde entonces actualmente está haciendo como consultor o incluso, según tengo entendido, además de conciertos, para obviamente salirse adelante, debido a que los traumas que hicieron realmente con Brian Peck fueron los más asquerosos que acabo de ver. Y diciéndome, ¿qué pasó con Brian Peck? El tipo ya no existe. No digo que está muerto, digo que no existe. Debido a después de su arresto en 2003, volvió a trabajar realmente, esta vez con Zack y Cody. Y exactamente, ¿qué ha hecho? Pues nada, siguió siendo el mismo depravado de costumbre, a tal motivo que Disney lo despidió tiempo después y volvió a sentenciar debido por chistes un poco más, puedo decirlo, en contra de la godofobia. Chistes godofóbicos iba a decir exactamente, pero la Disney no toleró e incluso lo despidieron, porque obviamente, como dicen, cualquier persona que tenga una historia cuestionable no la va a contratar ni siquiera en el trabajo, porque debido a varios problemas serios y turbios. Aparentemente, eso era realmente el resumen de lo ocurrido en el episodio 3. Esto sí es bastante turbio. Si me preguntan qué pasó con el episodio 4, nadie sabe el por qué. Pero durante los primeros episodios son los que más llaman la atención. Sobre todo los 3 que acabamos de comentar. Pero el cuarto vamos a decir exactamente qué pasó luego una vez de que los 3 episodios ya fueron abundados. Y el cuarto que nos da algo de sorpresas. Pero antes que nada vamos a investigar caso por caso qué habían ocurrido con los demás protagonistas y demás personas quienes involucrados en varios proyectos. Según obviamente ante la fecha de grabación del mismo programa, pues uno de los personajes llamado Logan para Soy 101 confesó realmente justamente en X, o sea en Twitter, obviamente que esto no les gustará para nada, lo que dice realmente lo siguiente en este tweet. Según su publicación en Instagram dice lo siguiente, y cito, a pesar de que estoy tratando de decir en el traductor, dice lo siguiente: sé que mucha gente quiere que se responda ante el documental
Silencio en el set. Voy a compartir con algo con ustedes que nunca pensé que tendría que hablar públicamente, ya que honestamente no es ninguno de este negocio de todos modos. Cuando tengo 12, me arreglaron y me abusan sexualmente por el padrastro de mis mejores amigos. Perdí a mis amigos, eso iba a decir exactamente, que he tenido que podía pasar tiempo con ellos sin sentir el disgusto personal y traición provocada por un hombre quien confiaba como un padre para mí. Cuando ya tenía 19, yo fui acusado sexualmente y luego agredido por mi agente en este momento, ya que había gastado una cantidad decente de tiempo construyendo confianza conmigo como amigo y mentor. Nuevamente mi confianza fue traicionada de mí y mi autoimagen aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces había sido despedido, aunque todavía está activo en la industria. Ese tipo de experiencia provocó mi mudanza lejos de Los Ángeles y terminó mi búsqueda de actuar. Pero hay más declaraciones del propio Matt. Dice así: todos queremos vivir en un mundo mejor. Eso requiere que todos nos tratemos de unos a otros con empatía y no hacer suposiciones sobre las experiencias personales. Las experiencias, iba a decirlo, experiencias personales. Todos estamos sintiendo dolor en este momento y puedo entender si estás enojado, pero acosar a las personas que mantienen su privacidad y desean la muerte a sus familias no es manera de hacer de este mundo mejor y más seguro para todos nosotros. Para asegurar que no haya confusión, quiero dejar en claro que mis agentes actuales, o sea, Lauren Green y Sam Hampton de Modern Artist Entertainment, son humanos increíbles que profesionales, sinceros, genuinos e inteligentes que hay en esa industria. Siempre han escuchado mis preocupaciones y han velado por mí y mi bienestar. Quiero agradecerlos realmente cuando me cuidaron de mis espaldas desde que tenía 8 años. El único periodo de mi vida en que no fui representado por ella fue el año y medio en que tuve una experiencia de mierda con otro agente. Si no fuese por Lauren y Sam, nunca había estado en esa agencia de nueva cuenta. Como me he informado, mis palabras estaban siendo malentendidas alrededor de las interwebs. Más aclaraciones, por favor, pueden verlo en su cuenta de Reddit. Por lo cual es difícil de entenderlo, pero puedo decir que Matt también ha sufrido acoso durante la época de Soy 101. ¿Y sabe cuál que provocó realmente la misma serie? Exacto, la protagonista Jada Lynn Spears. Ya sabe, la hermana de Britney Spears. Por lo tanto, fue la que causó que realmente que la relación entre la hermana de Spears y Dan Schneider, provocando así que obviamente tuvieron un hijo. Y lo peor de los casos, durante la última temporada de dicha serie, la propia protagonista sí estaba embarazada, ya que los productores e incluso los fans que estuvieron sintonizando no se dieron cuenta realmente que ella estaba en los primeros meses de embarazo. Por lo tanto, el show tuvo que descontinuar o incluso en mayores casos evitaría todo tipo de problemas bastante disgustados. Esto era la declaración realmente de Jenny. Y me pregunto ¿cuál era su declaración después de que había embarazado con este gordo de porquería? Escuchemos lo que dice. Pues no he dicho absolutamente nada, solo lo único que puedo resumir son algunas que otras mentiras, especulaciones y todo esto de su hija. Puedo decir que es cierto, pero los demás rumores sobre relación con Dan es algo más o menos un poco de cruda realidad. Tiempo después, el documental, una vez de que salió a la luz y próximamente se va a estrenar en HBO Max en Latinoamérica, cada vez el elenco de Nickelodeon, no solo los de la comedia, también la animación también se suma ya a la causa. Realmente ha vivido momentos tan repercutantes, puedo decir en resumidas que habían dado mucho que hablar los demás integrantes. Al parecer, el elenco de Victorious no ha dicho absolutamente nada, ninguno de ellos, sobre todo tanto Victoria Justice como Ariana Grande, porque ambas no se caen muy bien, incluso ni siquiera no están declarando absolutamente nada, ya que ambas han tenido una relación bastante inconfortable, incluso a veces tóxica. Ninguna de las dos no se lleva nada bien, incluso en mayor de los casos, ya que Victoria ya estuvo en Soy 101 con anterioridad y Ariana ya había tenido demasiada repercusión, no solo en el mundo artístico, sino también en su carrera musical. Posteriormente, su música es lo único que me gusta. A la fecha de la misma, pues el elenco de Victorious no ha dicho absolutamente nada, pero los de Soy 101 ya declararon completamente algunas que otras acusaciones. Siguiendo realmente del mismo lema, Alexa Nicholas también estuvo involucrada igualmente en todo lo relacionado con el sucio Dan, ya que estuvo tiempo atrás yendo directamente a las oficinas de Nickelodeon boicoteando relativamente, pero no funcionó absolutamente nada.
Después de hablar realmente más casos, como por ejemplo el elenco del manual de supervivencia escolar de Ned, sobre todo el integrante o incluso el actor de Ned Bigby, se burló relativamente en su pleno podcast, pero tiempo después se disculpó realmente que no se dio cuenta realmente de lo que está sucediendo. Solo Cookie y Moss, o sea, los actores que se interpretan, también se arrepintieron. Bueno, no se burlaron, pero sí tomaron obviamente el tema muy en serio. Luego estaba Martin, creo que también estuvo presente igualmente. ¿Qué más estuvo involucrados? Ah, sí, Freddy y Spencer. O sea, Nathan Kress y Jerry Taylor. Freddy y Spencer, ya saben a qué me refiero. Ambos habían separado completamente las cuentas en sus redes sociales, incluso cuando estaba en el proyecto de reboot de iCarly en pleno 2023. Y realmente, cuando estuvieron grabando realmente para la segunda temporada y posiblemente como hayan visto el documental, y por cierto también han visto realmente el nuevo libro que había sacado Jenny McCarthy, o sea Sam Pocket, sobre el libro cómo realmente su madre había muerto. Había demasiado texto sobre todo cómo se vivió realmente su experiencia como una actriz, soportando día y noche no solo de su madre, sino también del propio Sucio Dan y sus amiguitos del círculo, que también provocaron realmente demasiada inconformidad. Aparentemente, el otro día cuando vi realmente en Santa Anita del año pasado, sí realmente existe el libro y vaya que realmente me quedó sorprendente. Había palabras realmente sobre cómo había su experiencia, cómo debió soportar realmente no solo dolores psicológicos, sino también momentos asquerosos, incluyendo chistes de patas, y no digo de broma. Los fetiches de los pies también se consideran realmente como una especie de algo de filia, pero realmente no sé cuál lo describo, pero considero igualmente es asqueroso e incómodo. Por lo tanto, después de esto hay demasiadas repercusiones, pero sería una lista bastante tan grande que incluso tiempo después el propio Dan admitió realmente en uno de sus canales o en alguna que otra red social desconocida realmente, admitiendo realmente lo siguiente durante una entrevista por parte de Boogie. Para quienes sepan quién es realmente Boogie, él es Timo, ya sabes, el tipo que obviamente sostenía el palo con las donas en la serie de iCarly. Lo cual, el tipo me cae muy bien, pero realmente cuando estuvo en esta serie me suena bastante raro. Raro. No sé si Manu Camponazo volvería a doblarlo. Pero en fin, en pleno programa de esto y por supuesto una especie de charla, Dan diría lo siguiente según estas declaraciones ante Boogie, y estas son lo siguiente. Pues durante sus declaraciones dijo lo siguiente y cito: vigilar las últimas 2 noches fue muy difícil. Afrontar con esos comportamientos del pasado, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte. Estuvo mal. Que alguna vez pusiera a alguien en esa posición fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me da vergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquier que alguna vez haya puesto en esta situación. Además, pido disculpas a las personas que caminaban, eso iba a decir, por la aldea de este video y donde quieran que estén. Esto sucedía porque hubo muchas personas que presenciaron lo ocurrido y también se sintieron incómodas, así que también les pido disculpas. Otra vez declarando otros tipos de chistes. Sí, hablaba también sobre los chistes, incluso alguno que otro censor. Todos esos chistes donde estaba hablando que el programa cubrió durante las últimas 2 noches, cada uno de estos fueron escritos por la audiencia infantil porque los niños pensaban que eran divertidos. Ahora tenemos a algunos adultos que miraban los 20 años después a través de sus lentes o de las pantallas televisivas. ¿Sabes? No creo que no sea apropiado para el programa para niños. No tengo ningún problema con eso, sí. Pero si se siente así, eliminar esos chistes del programa como hubiera hecho hace 20 años. Quiero mis programas sean populares. Cuando más gente les gusta estos programas, más felices estoy. Y entonces, si algún programa que deben eliminarse porque está molestando a alguien, pues eliminémoslos. Bueno, después de leer realmente y vos afirmar realmente, a ver, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Aquí hay una partecita, pero creo que es la más deshonesta de todas. Lo principal, lo cambiaría, es como trato a la gente, a todos. Definitivamente, a veces no lo di a la gente lo mejor de mí, no mostré suficientemente paciencia, pero podría ser arrogante y definitivamente demasiado ambicioso y a veces simplemente grosero y desagradable.
Siento mucho no haber sido alguna vez. Cuando veo el programa, puedo ver el dolor en los ojos de algunas personas y eso me dio sentirse muy mal, arrepentido y arrepentido. Deseo poder volver en los primeros años de mi carrera y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora, hacerlo un trabajo mejor. Estas son las declaraciones que dijo el propio Dan. Hasta incluso la propia Alexa Nicholas, durante una transmisión en Twitch, dijo que es una de las peores disculpas jamás vistas. Incluso intentaba obviamente blanquearlas, porque realmente lo que hizo Dan durante, según comentaba en la entrevista hacia Tivo, es que ha habido demasiados censores que muchos chistes podrían causaría posiblemente no solo yéndose directamente a la cárcel, sino se metería contra el comité de censores. Cuando digo comité de censores, diciendo qué chistes aprobaría, qué comportamiento se podía adaptarse a la televisión, qué reglas rompe y qué reglas que no. Y realmente ha habido demasiada censura por este tipo de personas. Y realmente esto va a terminar completamente algo muy, muy original. Sí, eso iba a decir exactamente las verdaderas razones que estamos lidiando con esta situación realmente. Y realmente esto iba a describir completamente que Dan intentaba lavarse las manos todo después de que haya visto el documental, pero no sea suficiente. Ha habido los últimos casos como por ejemplo la de Rosalía, de Naked Broadcast Band, otra una productora de Nickelodeon que obviamente llevaba por accidente una computadora, y así podemos decir exactamente varios casos, pero serían difíciles. Y realmente esto podría decir exactamente muy difícil de comprender. Y realmente es difícil de tomar exactamente la seriedad. Por lo tanto, el caso de Dan Schneider aún sigue dando mucho que hablar y por supuesto está dando mucho que pensar. Hasta la fecha la misma, creo que las investigaciones va a continuar y va a continuar durante semanas, meses, hasta llegar el veredicto final. Es decir, ¿qué va a pasar luego una vez de que el documental, a pesar que ya salió al aire y ya ha habido demasiadas investigaciones, burlas, memes, incluso testimonios ya totalmente recopilados? Aparentemente Nickelodeon no solo está dañando realmente con sus live actions, es que realmente sí, realmente sí tiene algo mucho que pensar y realmente sí, esto es lo que iba a decirlo desde un principio un poco moral y ético. Posiblemente una vez de que ya finalicemos completamente en esta primera parte, pues qué va a pasar realmente, vamos a hablar igualmente en la segunda parte, posiblemente la próxima semana, o vamos a continuar a continuación, pese que es el más largo por el momento aquí en Tiempo Opinal, uno de los temas más serios que nos tocan hasta la fecha del día de hoy. Y bueno, ya para cerrar completamente, vamos directamente a la parte 2. En resumidas cuentas, ha habido demasiados casos de animadores que, si bien ha tenido un episodio bastante oscuro, pero voy a resumir realmente cómo fue realmente que la animación también ha tenido las malas influencias. Si bien los escritores de Rugrats ha tenido demasiada controversia, son los mismos causantes que hizo que el matrimonio de Ariana Clasby y Gabor Supo hubieran destruido realmente, porque ha habido algunos conflictos, como por ejemplo el tema de lo que es con Angélica, siendo uno de los personajes que ha tenido realmente área que nuestra querida Castry ha tenido demasiados problemas con ellos, incluso hasta el propio Jermaine intentó calmar completamente las aguas. Sin embargo, esto fue lo que empeoró realmente, como este tipo de lacras no termina convenciendo completamente todo ese tipo de caprichos poco sin sentido o alguna que otra razón más ajena a la misma. Y no sabemos un por qué. Ya sé por qué esto me recuerda realmente. Las razones no son sobrantes, pero sí sabemos que tiene que ver. Uno de esos fue Steven Russell, que en minutos vamos a comentar los veros motivos. Si no me equivoco, él fue el causante que hizo que mostrara uno de los storyboards bastante más turbios y bastante muy polémico. Entre ellos sobre el próximo episodio que va a salir para la serie de los Rugrats, cosa que realmente no pasó. Por eso es que este storyboard enojó completamente a la creadora
Caskley, sí, así se llama esa señora, obviamente se enojó, incluso llevando esto al siguiente nivel de toda su locura. Y después de esto, y hablando de que tenía que ver con Russell, había sido muy acusado por dos razones: que la animación estaba más dañina que nunca. El primero, tuvo un conflicto personal contra lo que es todo el club y todo el elenco que tenga que ver con Invasor Sim. En resumidas cuentas, tiene obviamente un ego bastante masificado, que todo queda como si él obviamente había dirigido una serie, pero otra razón se debía peormente con el tema del glooming. El tipo es recontra asqueroso, haciendo obviamente cualquier tipo de chat bastante muy perturbador. Ahí es donde interactúa a diferentes casos, donde mayoría de ellas, si no me equivoco, son menores de edad, porque uno de esos fue Rebecca Sugar cuando ya tenía 14 años. Y no malinterpreto, esto realmente sí sucedió hace unos 20 y tantos años atrás. Y realmente ese tipo de conversaciones pasó desapercibido, y muchas creadoras, en especial puras mujeres, se arrepentían tiempo después de que no hubiera interactuado con ese señor. Actualmente Steve Russell ya fue desaparecido en la faz de la tierra, pero él fue causante no solo de Rugrats, sino también con Invasor Sim, a tal escala que John Velázquez dedicó completamente una especie de declaratoria, y más que es una declaratoria, más bien es una tiradera de caja contra su coproductor. Y esto fue el principal motivo que obviamente ya no volvió a trabajar ni siquiera para la serie u otros proyectos a futuro, debido a que él es una persona tan hipócrita y muy ególatra, que obviamente le interesa más a sí mismo y con gustos bastante bien raros. Pero todavía no hemos acabado completamente con todo lo que hemos hablado respecto de otros temas. Hay otro como por ejemplo Chris Sabino. Si bien el creador de Lockehouse también fue parte obviamente de las víctimas que tenga que ver con la acusación de, obviamente ya saben, acoso entre mujeres. Ya saben, lo típico que existe el Me Too hoy en la actualidad. Lo más acérrimo fue acosado realmente a un centenar de mujeres, pero una de ellas fue animadora o directora que había dirigido Bojack Horseman respectivamente en el lejano 2000 tanto, que no me acuerdo cuál año fue exactamente, pero ahí se vienen las conductas. Además, obviamente, de dirigir de las peores maneras las series de Cartoon Network en las últimas temporadas debido a su animación bastante limitada, al mismo tiempo en la parte creativa como también la directiva. Además, también se sumaría, obviamente, otras razones completamente que Chris Sabino sí ha sido demasiado problemático, pero no sería lo primero y ni lo último que se sabe hasta de incluso cualquier rastro de él. Después de lo que había sufrido su denuncia, incluso el show como The Log House, así como su contraparte Los Cazagrandes, continúa al aire, pese obviamente que las críticas no se hicieron tan inesperadas o anticlimáticas. Por el momento él ya dejó obviamente de trabajar, pero realmente no regresó a la serie nunca más, debido a que ya sabíamos que los fans de Log House se convertían más tarde en los malditos pervertidos. Por lo tanto, la acusación llevó completamente a recibir obviamente un baneo en el gremio de animación, una multa económica, servicio comunitario, y claro, en 2018 fue presentado ante la audiencia cautelar junto con más de casi un centenar de mujeres que estuvieron presentes en el tribunal para exigir completamente no solo el reconocimiento de los derechos, sino también admitir completamente todo tipo de derechos, cualquier tipo de derecho, para exigir completamente respeto hacia ellas, incluso sus momentos tan difíciles, sobre todo en la sobreexplotación laboral. Actualmente Chris Sabino, a pesar de que obviamente ya todo se había derrumbado completamente de su carrera, lo más que podemos encontrar realmente de su rastro es donde actualmente se dedica obviamente contenido sobre todo para el carácter cristiano. Si hay una cosa que realmente quiero decir exactamente de mis queridos panas, a veces el cristianismo puede cambiar vidas, eso podemos decir que sí, pero también son las mismas donde hay demasiados problemas. Y si creen que las religiones han tenido demasiados problemas, resulta que todo es lo contrario, porque realmente las religiones también tienen estafas, corrupción, incluso cualquier táctica bastante turbia que usted jamás haya visto en su maldita vida. Por lo tanto,
después de lo que había hecho que el The House y todo gremio de animadores había vetado completamente a Sabino, lo cierto es que está creando un contenido bastante diferente, no solo creando nuevas series, sino también nuevas gráficas. Incluso tiene su propio canal de YouTube donde hablaba completamente sobre lo ocurrido tras su funa en 2017, apenas durante la transmisión después o antes de la primera temporada, y realmente cuando estaba dirigiendo el show sin ningún tipo de novedad. Por lo tanto, él confesaba todo lo que había hecho, incluso diciendo que la culpa tiene que ver con la ultraderecha reaccionaria, conservadora y recontracatólica. Es decir, que Chris Sabino detestaba a ese tipo de gente bastante tipo woke o algo por el estilo, en contra de todo tipo de naturaleza. Y realmente esto que empezó realmente sí ha pagado completamente las consecuencias, aunque tiene su esposa disque cristiana, está tratando de manipular calculablemente en contra de aquellas que estuvieron en aquel tribunal de 2018 sobre el caso de su acoso. Por lo tanto, no sé lo último y ni lo primero que podemos encontrar de Chris Sabino hasta la fecha, pero también tiene que ver con su mejor amiguito que en minutos también vamos a tener. Se trata de nada más y nada menos que ya todo el mundo ya lo conoce, Butch Hartman. Si bien habla del creador de los Padrinos Mágicos, también ha dado mucho que pensar. También el tipo, no digo que no se dedicó al grooming, pero sí tiene motivos tan oscuros y muy ajenos que vino la raíz del problema, que eso vamos a comentar al final. Estamos hablando de uno de los creadores que es bastante pero muy atrapado realmente de su realidad. Lo cierto, después de su salida en 2018, pues realmente se dedicó completamente a hacer contenido un poco más dudable, incluso llevando las cosas bastante cuestionables dentro y fuera de la misma, a tal escala que empezó realmente la verdadera persecución, que hasta la fecha no se sabe con certeza qué pasó luego, una vez que había dejado Nickelodeon y una vez que había cometido tantas cagadas a lo largo de su trayecto. Y pues, como dijimos exactamente hace instantes, el cristianismo se convierte obviamente en la máquina de lavado de dinero bastante sucio. Incluso las religiones son como las empresas, son como el gobierno, pero bastante tan nefasto. A ver, quiero saber realmente las dudas. ¿Cuáles son las razones de que Butch Hartman, a pesar de que estuvo fuera de Nickelodeon, cuáles son las razones que ha sido cancelado por diferentes motivos que conlleva completamente a tener un ego bastante masificado y no quiere admitirse realmente de sus errores? Y a pesar que el cristianismo es una verdadera mierda, y lo digo con total sinceridad, el cristianismo también es una mierda, sobre todo de carácter de tipo testigos de Jehová, iglesias adventistas, a eso me refiero, ese tipo de culto. Y realmente es lo que más odio de verdad. Vamos a ver cuáles son las razones que habían terminado fatal para el propio Butch. Primero, con el servicio de streaming de Oasis. Al principio, obviamente, era una especie de servicio de streaming con el objetivo de ofrecer contenido para toda la familia. Y esta era la razón que empezó su campaña a través de Kickstarter, intentando obviamente ese tipo de cantidad de dinero para poder obviamente ofrecer contenido de calidad. Al principio esa idea puede ser que interese, pero con el paso del tiempo, una vez de que recauden poco a poco todas las razones ya dichas, pero no sé lo primero y lo último cuando se trata de esa táctica bastante mañosa, incluso traicionado la desconfianza ante los fans que alguna vez hemos consumido sus producciones originales. Como dijimos, en Kickstarter nadie se confía, ni mucho menos con el tema del presupuesto cuando se recauda. Al igual que tenga que ver con Chase.org, hay firmas que sí tuvieron éxito, pero hay otras que fracasan y pasando sin pena ni gloria. Pero Kickstarter, como dijimos, tiene también demasiados problemas cuando realmente no alcanza este tipo de meta que tanto anhela. Si bien hasta motivos, obviamente había apenas lo del asunto de Oasis es el inicio de la punta del iceberg, pero las acusaciones todavía no finalizaron, apenas es el comienzo de todos. Otras acusaciones que llaman la atención para muchos era por plagio de obviamente contra los otros artistas, así como también el tema de las comisiones. Sí, y no es una joda,
también Butch fue acusado realmente de cobro obviamente excesivo de sus animadores y también de sus propios dibujos a los fans, cosa que realmente la gente, incluso aquellos que habían donado en No Axis, también iniciaron el boicot muy serio, que provocando sí una especie no de un holocausto, pero sí problemas bastante lógicos. Pero lo más acérrimo que según comentan, como dije al respecto hace instantes sobre el tema del cristianismo, pues Butch estuvo en una especie de culto, incluso conoció a otro conferencista o alguna persona tipo orador tipo cristiano que también había ganado dinero gracias obviamente a las falsas predicaciones de Dios. Esto obviamente crea el movimiento llamado las Siete Montañas. ¿Y qué quiere decir exactamente? Siete Montañas tiene que ver con varias cosas y sobre todo con un culto religioso bastante igualmente asquerosamente rico, y tiene que ver con varias cosas, entre ellos deshacer realmente el autismo, el suicidio, incluso se burla satíricamente en un podcast con Tal Strong. Spoiler, Tal Strong también sufrió igualmente que el propio Butch Hartman de forma perspectiva gracias al incidente de los bitcoins. Pero volviendo al asunto, pues el caso de Butch sí cada vez aumentó demasiado la intensidad en cuanto a varias acusaciones, conllevando así a creaciones como Nuke Negul o alguno que tenía que ofrecer Oasis. ¿Sabe una cosa que dije sobre Oasis al respecto de todo lo que estamos haciendo en este programa? Exacto. Sí llegó sí debutó, pero exactamente como dijimos, también tiene que ver con contenidos cristianos. Y lo peor, tiene que ver con series animadas que también él mismo había creado, lo cual la mayoría de ellas sí son malas, de verdad. Realmente yo, a mi consideración, sí amaba cosas que tenían que ver con el cristianismo, pero este es lo más repudiable que acabo de ver. Como dije, yo soy en contra de lo que tenga que ver con cualquier culto tipo iglesias adventistas, mormones o cualquiera que tenga que ver con otra rama ignorante del cristianismo tipo protestante. Sabrán mis motivos personales, pero realmente cada uno puede tener creencias, pero esto es pasarse de lanza, pasarse de burger completamente ante la confianza de la gente. Y lo peor es que el caso de Butch cada vez aumenta demasiado. Hasta la fecha no se sabe qué pasó luego después de que había recibido la funa, sobre todo a muchos quienes son creyentes de él por varias razones. Incluso un artista llamado Kuno había respondido de forma no digo sarcástica, sino también de forma irrespetuosa, debido a que él mismo había dicho que había colaborado, cosa que realmente en un inicio lo fue, pero terminó sin pagar. Esto es lo que se describe, sin pagar, porque obviamente no recibió completamente las garantías, incluso la mitad de las ganancias que ellos dos habían tenido desde un principio. Cosa que realmente se terminó desvinculando completamente su amistad, y obviamente tanto Butch, su esposa y sus hijos aún siguen haciendo realmente en el culto de las Siete Montañas, pero realmente como dijimos odio ese tipo de culto, pero tenga que ver con religión cristiana, lo cual obviamente como dije soy una persona anticristiana, pero soy de tipo católico, judío y sintoísta. Bueno, sintoísta o algo así, es decir, ya sabes, religiones combinadas con judaísmo, catolicismo y religión japonesa. Por obvias razones, una especie de sincretismo. Pero en mi punto de vista, sí odiaba a Butch desde entonces, desde el 2018 hasta la fecha, que a un repudio completamente que tenía que ver por motivos religiosos y no por motivos de animador en general. Porque realmente hay diferencias, realmente quién es el más estafador y quién es el más desconfiado. Esto es lo que se diferencia con cualquier religión hoy en la actualidad. Por lo tanto, es apenas es el peor de todos, pero lo que más se me decía, el peor de los casos fue John Clifalucci. Si bien, a pesar que tuvo su mentor en esa época, Ralph Bakshi, icono personaje de la animación para adultos, gracias a obviamente a una película 100% furra durante la época de los 70s, él mismo había redimensionado o había creado un reboot de la versión del Super Ratón de la época de los 80. Pero John Fica, ya que Clifalucci fue parte realmente en cuanto a administración creativa, como la administración bastante en el tema de la animación, como los storyboards. Hasta la fecha sigue dando obviamente mucho que pensar, pero él mismo había confesado en una ocasión
que si no fuese por Bashi, obviamente él estaría perdido sin trabajo, o incluso la cadena podía censurar con cualquier cosa que tenga que ver lo políticamente incorrecto y perdería todo lo que él mismo había creado. Cosa que realmente, por culpa de la cadena llamada ABC, fue la razón principal que nadie ni siquiera los toman tan en serio de lo que está sucediendo hasta la fecha. Por lo tanto, de forma muy discreta, fue que empezó completamente su estilo de vida, bastante cuestionable, y peor de los casos, de donde surgió completamente las verdaderas razones muy aberrantes, eso iba a decir, aberrantes, de donde surgió completamente cuando llegó a ser parte del elenco y también en la parte administrativa. Según contexto, 1991 fue el año donde inició completamente la primera era dorada de los Nicktoons, ya que Cliff Aluzzi conoce personalmente a Vanessa Coffey, una de las consultoras creativas que la misma ha dado proporción obviamente de crear las primeras series de los Nicktoons. Si bien Rugrats, ¿qué más puedo decir exactamente? Duke y por supuesto Ren y Stimpy son los tres primeros que empezaron realmente con esta revolución, pero todo lo que tenga que ver con John Cliff Aluzzi, sí, es una persona bastante pero muy perfeccionista, que a tal escala que obviamente tenía constantemente problemas con la producción, incluso no entregaba los episodios a tiempo, incluso la cadena daba obviamente a entender que debido a problemas creativos o problemas de reajuste, no tendría obviamente de los episodios que tantos fans esperaban, pero al final terminó siendo bastante un producto casi medio mediocre, incluso por falta de respeto hacia los propios fans, como el gremio de la industria, por ser tan incompleto, incluso mayor de los casos, por ser un auténtico idiota obsesionado con la perfección, sin importar realmente las críticas que otras personas no lo tomaban demasiada importancia, o incluso prefiere estar en su zona de confort disfrutando los cartoon parties con sus panas para obviamente evitar completamente que hay una razón muy oscura detrás de la cortina. Por lo tanto, Cliff Aluzzi y sus amigos estuvieron acá cada rato, cada instante viendo los cartoon parties. Luego que el primer episodio tuvo demasiados altos ratings, pero a partir del segundo episodio sí hubo demasiados problemas, y no solo la forma de entregar a tiempo, sino también falta de compromiso moral y profesional. Al mismo tiempo, no le importa completamente si Coffey o cualquiera puede hablar completamente con John Cliff Aluzzi. Recuerdos quienes trabajan en Spunko tienen algo de miedo, falta de empatía, falta de valor, falta de, obviamente, de compromiso laboral. Pero lo más acérrimo, y puedo decir exactamente, Cliff Aluzzi no quiere hablar completamente con cualquiera, porque obviamente no digo que esto mancharía su reputación, sino es una falta bastante de inmoralidad por parte de él y por parte de sus colegas. Y al mismo tiempo pudo aprovechar algunas cosas en sus tiempos libres, incluso cuando obviamente no quiso hablar completamente. La única forma de comunicar entre ella y él es por su abogado legal. Y es por eso que obviamente prefiere obviamente distanciarse antes de lo que sería demasiado tarde para comprometer este tipo de atrocidades. Pero lo más curioso de todo esto, después de que ya inició completamente los problemas entre el año 91 y 92, pues ya se venía obviamente la bomba que acaba de estallar. Y uno de estos es el episodio el mejor amigo del hombre, que se llama así ese episodio, donde Ren había agredido de forma física, tortuosa, psicológica y mentalmente a George Licor. Y hay un dato bastante adicional. Bill West comentaba realmente que la voz de George Licor también ha terminado de forma bastante casi fatal, al borde de la muerte, cuando ya había grabado completamente todas las escenas, o incluso casi todas, de forma muy sobreexagerada. Por lo tanto, es completamente que tipo no iba a aguantar completamente este personaje, a tal escala que los detractores de Nickelodeon llamaron completamente ante esta situación particular. Incluso comunicó que John, si no detiene completamente sus libertades creativas, entre comillas, pronto va a ser despedido. ¿Y quién creen? Después de ver realmente este episodio, pues la serie no solo entró en hiatus, también estaba al borde de la cancelación, lo cual daría casi 4 años después,
solo que esta es la primera mitad, es decir, las 2 temporadas, sí estaría finalizando, pero esta vez ya no se ha dirigido a John Cliff con John Kay, sino también a cargo de Game Animation, cuyo director era Von Kaff. En ese entonces Cliffhalusi fue despedido y esto comenzó realmente no solo una especie de esquizofrenia, sino también una locura bastante masificada que a tal escala cuando obviamente perdió su serie, perdió Spunko y todo lo que faltó de respeto, comenzó a insultarlo diciendo que ellos fueron los culpables, que dañó completamente su mentalidad, y esto porque obviamente no tomaba antidepresivos. De hecho, John Casey literalmente sí estaba enojado cuando le quitaron los derechos de la serie. Así como ocurrió con Sabino, pues Cliffhalusi es difícil de comprender, es difícil de trabajar, incluso algunas personas se lo niegan de forma muy política cuando se trata obviamente de hacerlo por convivencia, pero aquí los ejecutivos dañaron completamente el respaldo, lo que hizo realmente Spunko de forma respectiva. Vaya que 1995 fue un año de mierda para la historia de la animación, y no digo de broma, literalmente fue un año bastante catastrófico. Como ocurrió con Doo y con los Rugrats en los primeros años de los Nicktoons, ahí se venían los verdaderos problemas, pero a partir del 96 estas aguas se calmaron. Y por supuesto, ahí es donde el conflicto no solo terminó aquí. Años más tarde, durante un documental dedicado completamente y exclusivamente después de lo ocurrido tras la salida de Cliffhalusi, continuó haciendo algunas cosas poco cuestionables, como aquella vez en Kiss Title intentó hacer un corto animado. Originalmente iba a ser para el año 2013, pero tuvieron que hacerlo 6 años después. Ya saben, el conformismo de John Kay. ¿Sabe cuánto tardó realmente de estrenarlo? Exacto, 6 años, hasta 2019, que por fin se hizo obviamente oficial su estreno. Y la gente tomó completamente como que John Casey es un verdadero timador, pero también un flojo bueno para nada y una persona bastante mentalmente bien corrompida. Lo cual, lo peor, estaba a punto por venir. Y esto fue debido a que 2 acusaciones se sumarían por acoso sexual a 2 fanáticas quienes trabajaron realmente igualmente no solo para Spunko, sino que una de estas, creo que una absolutamente, se iba a hacer como la futura esposa de John Kay. Y realmente esto porque una fanática tenía casi 13 o 16 años, fue una fan número 1 que llevó completamente a trabajar en Spunko un tiempo después. Y resultó que esto sí generó demasiada polémica en su tiempo, pero afortunadamente después de estas declaraciones en pleno 2018 sobre su funa, pues conllevando así a que Cliffhalusi anunció oficialmente su retiro en la animación y ya no volverá a pisarlo jamás debido a las conductas que había hecho en el pasado, y no solo con las acusaciones ya dichas, sino también todo lo que tenga que ver con Nickelodeon y con toda la gente que lo odiaron durante mucho tiempo debido a su conducta nada ético y profesional que él mismo estaba causando desde el año 1991 cuando Ren y Stimpy salió al aire. Y realmente los animadores y los que hacían los live actions tampoco nos se salvaron. Como lo tal, solo lo único que vos describí que en el sector de Nick Jr. no hubo ciertas controversias, salvo por algunas excepciones a la regla, que es difícil buscar obviamente más información. Lo más acérrimo es que tanto los Nicktoons como los comedias han sufrido demasiados problemas desde un inicio. Por lo tanto, ha habido un masivo tornado lleno de problemas tanto creativos como financieros, y Nickelodeon como Paramount tratando de obviamente encubrir todas las atrocidades y no dice absolutamente ni miércoles todo lo que está causando durante décadas y décadas, cubriendo toda la mancha derramada llena de porquería de personas conformistas, así como también la razón principal que nadie les importa completamente todas las atrocidades que en el pasado ya habían hecho de forma muy seria. Hoy en día son recordadas, pero al mismo tiempo son recordadas por las series por buenas razones, pero son malas intenciones y recordadas también por los creadores bastante cuestionables, productores, escritores o lo que sea. Y realmente Nickelodeon es un lugar bastante difícil de lidiar.
Disney y Televisa u otras cadenas también han sufrido un caso bastante similar, pero lo cierto es que la mancha en el entretenimiento estaba bastante bien jodido, que conlleva así a la conclusión de la misma. Y esto afirmó completamente que el entretenimiento estaba dañado desde un principio y por supuesto ya sabíamos que esto iba a terminar muy mal. Como conclusión completamente a lo largo de este programa, tanto animadores como los productores que hacían, como dijimos, tanto los live actions como también la animación, han tenido demasiados problemas desde un inicio y sobre todo con creadores, productores, escritores o lo que sea, con artistas bastante cuestionables, con deseos obviamente siendo muy depravados, muy provocativos, muy sensibles y muy controversiales. Que el caso de Dan no sea lo primero y no lo último, sino también todo lo que tenga que ver con las atrocidades ya totalmente muy justificadas. Por lo tanto, aquí a la fecha de la misma tiene muchísimo pensamiento único y bastante peor de los casos, lleva completamente la verdadera censura a otra escala. Así, el entretenimiento dañó completamente todas las atrocidades que cualquier casa productora tenía algo que pensar. El daño ya estaba hecho, pero realmente los productores o ejecutivos, o incluso hasta el propio gobierno, también tienen sus propias manipulaciones ya completamente bien elaboradas. No os digo para evitar problemas, sino también para evitar realmente, porque discúlpase, no os digo que esto es suficiente para admitirse los mismos pecados que habían cometido, sino también que también las religiones han llevado completamente a las razones ya dichas, no solo en casos de estafa, sino también a casos de pederastía totalmente serios y cometer atrocidades que los propios feligreses cometían desde un principio. Por lo tanto, aquí es donde comenzó el verdadero declive que Nickelodeon o cualquier medio sabíamos desde un principio que no iba a terminar así. Concluyendo así con el final, el mundo del entretenimiento puede ser que mejore, pero deshaciendo del ambiente que una vez ya estaba sentenciado. Por lo tanto, aquí no hay amigos, aquí no hay enemigos, aquí obviamente lo que importa, hay intereses oscuros detrás de todo este pedo. Pero muchos admitieron las disculpas de todo lo ocurrido. Si bien lo que he visto tanto en los medios que he tratado de buscar al respecto sobre las acusaciones, no solo con Dan Snyder, con Chris Sabino, con John Cliff o cualquiera que estuvieron involucrados, sino también a todas las personas que obviamente que sufrimos el entretenimiento hoy en día, pues hay consecuencias totalmente fatales que obviamente no son completamente irreparables. Por lo tanto, la justicia puede ayudar, pero también podemos decir que la misma es bien corrompida, obviamente sabiendo que los más poderosos tienen demasiado dinero para obviamente cerrar las jetas, cerrar las bocotas, pero también hay razones que el entretenimiento ha dañado completamente su forma de ser. No importa si es la sobreexplotación, diciendo chistes índoles, acoso, violencia o incluso en mayores casos consumo de drogas. También promoviendo cultura bastante indecorosa, muy aberrante, enfermiza y por supuesto para dar obviamente capricho a los mismos que se encuentran arriba disfrutándose en las oficinas, disfrutando bien chile, como si no fuese un mañana, disfrutando sus veros placeres porque en otras cadenas no te ofrece absolutamente nada, porque como dice, el más sato y más pervertido y el más provocador es quien se queda bien parado ante que los demás puede evitar los futuros problemas que va a terminar consecuentemente razones ya dichas. Y para dar obviamente mi reflexión, esta es una tarea bastante muy compleja. Sé que es un programa de tiempo final, uno de los episodios más largos hasta la fecha. Puede que tenga rompiendo ese tipo de récord. Por lo tanto, a la hora de la verdad, es difícil de comprender, es difícil de generar, pero también no digo que no tengamos mejores expectativas, sino un daño colateralmente bien fuerte. Esto ya suponía que la dirección creativa, la dirección administrativa, financiera y ejecutiva, sabíamos que los quienes se cuidan son sus consentidos, y los consentidos son los que más se protegen, más que los inocentes que ellos han dicho que hay una burla. Por lo tanto, hay que estar alerta completamente si cualquiera quienes ingresan, obviamente para conseguir buenos trabajos, ya sea como escritor, como actor, como cualquier persona que dedique ese tipo de trabajo,
tenga más cuidado realmente con los más invulnerables, a los más intocables, porque sabemos cómo terminan. Porque cuando se trata de denunciar a un intocable, ellos siempre salen con la suya y nunca dicen absolutamente ni bolas. Por lo tanto, hasta aquí finalizamos el tiempo opina, el más largo hasta el momento. Si les gustó, dan like, compartan, suscriban para que no se pierdan el episodio que hacemos, obviamente, que hacemos ese tipo de documentales como esto. Híjole, es lo más largo que hice hasta la fecha y por lo tanto es lo más difícil, que buscaba no solo información, no solo por el documental reciente, sino también los demás acontecimientos conllevando a la cadena de la Mancha Naranja, totalmente dañino, que hoy en día está sufriendo las verdaderas consecuencias que hemos hablado al respecto. Hasta aquí finalizamos realmente. Sigue en mis redes sociales como @crítico y también en mis redes sociales. También sigue igualmente la noticia P de forma simultánea para analizar completamente los futuros documentales. Creo que a partir de las siguientes ocasiones vamos a proponer realmente. Si quieren hablar de futuras encuestas sobre, no sé, algún documental que quiero analizar, hagan saber en los comentarios, porque yo quisiera proponer algunas ideas para futuros documentales que queremos analizarles. Bueno, esto es el fondo del mismo aquí en The Propinal. Nos reencontramos obviamente hasta la próxima con más. Y por supuesto, no lo vean ni lo intenten hacer cualquier cosa en sus casas. Tengan cuidado, mucho ojo, porque esto va a terminar muy mal. Se despide Crítico Transgresor y nos vemos hasta la próxima. Cabalgas. Muy buenas noches.